simposio titulado Aportes de la orientación frente al desafío de la nueva longevidad. Este es un simposio, ¿sí?, que como estarán viendo es híbrido, tenemos personas, ¿sí?, que van a participar de manera virtual, son colegas de distintas regiones del país y 2 colegas de Costa Rica. Y a su vez también tenemos las colegas que están presencial con nosotros, que también una es de la casa, una colega, y otra es de Buenos Aires. Yo ahora voy a comenzar presentando a cada una de ellas y a su exposición, ¿sí? Lo vamos a hacer en un orden donde voy a presentar el título del trabajo y luego voy a presentar a las expositoras de ese trabajo, ¿sí? Este es un simposio que articula las nociones provenientes del campo disciplinar de la orientación y nociones provenientes del campo de la gerontología, ¿sí? Bueno, el primer trabajo, ¿sí?, a presentarse es Longevidad y proyectos, aportes de la orientación. Las expositoras son María Luján Pusi, ¿sí?, que es licenciada, está acá con nosotros, es licenciada y profesora en psicopedagogía, especialista en orientación vocacional y educativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, especialista en psicogerontología por la Universidad de Maimónides, profesional en la gerencia de auditoría prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es orientadora vocacional, integrante del equipo del Instituto de Orientación Vocacional y Profesional y docente universitaria de la Universidad del Museo Social Argentino. A su vez es coordinadora de talleres de acompañamiento en la transición a la jubilación. Presidente de APORA, coordinadora del área de programas prejubilatorios del Instituto Iberoamericano en Ciencias del Envejecimiento, coautora de Técnicas, Repensar y Miradas Proyectos, Tarjetas para Dialogar, Otra Mirada sobre las Personas Mayores, Continuar con Proyectos es Posible, del año 2022 de la editorial Bonum. María Luján está acompañada por la colega, esto yo no sé si lo quisiera sacar, para mí sería más práctico. Me quedaba muy alto. Bueno, está acompañada por la colega Evelina Cardelicchio. Sí, hola, ¿cómo estás, Evelina? Evelina es licenciada en Psicología por la Universidad Católica, especialista en orientación vocacional y educativa por la UNTREF, psicóloga clínica y orientadora vocacional, docente universitaria de la Universidad Católica y de cursos de formación para profesionales. Coordina talleres de acompañamiento en la transición hacia la jubilación, como María Luján, es secretaria general de APORA, pertenece también, sí, a la coordinación del área de programas prejubilatorios del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, es coautora de la técnica Repensar, Miradas y Proyectos, Tarjetas para Dialogar, coautora del libro Otra Mirada sobre las Personas Mayores, Continuar con Proyectos es Posible. Bueno, María Luján y Evelina, si les parece, les damos el espacio para que compartan su presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle con Luján la invitación a poder participar de este simposio, ya que bueno, nos da la posibilidad de poder compartir con ustedes nuestra labor como profesionales de la orientación vocacional en el acompañamiento a las personas mayores en los procesos jubilatorios. Bueno, creemos que el desafío para la humanidad frente a esta nueva longevidad será no solamente vivir muchos años más, sino pensar de qué manera van a ser vividos, ¿no? Nosotras pensamos en que será mucho más enriquecedor si estos años están signados por experiencias que puedan ser significativas y no meramente por una cantidad de años que se extienden. Por eso en este punto nosotras pensamos que los proyectos toman relevancia. Guillar señala al respecto que el proyecto se establece sobre la base de un futuro que se desea alcanzar, sobre un conjunto de representaciones de lo que aún no está, pero se desea lograr, y se apoya sobre representaciones del presente que se espera sobrepasar. En este sentido, la construcción de proyectos se va a dar en el interjuego entre las experiencias pasadas y las vivencias del presente, y en esta interacción constante donde las intenciones de un futuro se va a ir construyendo. De este modo, la noción de tiempo se va a presentar la siguiente luz.
Ahí está, gracias. De este modo, la noción de tiempo se va a presentar como lo acontecido, la actualidad y el devenir. Sabemos que los proyectos a lo largo de la vida nos motorizan, son aquellos que movilizan nuestro andar. De hecho, la falta de ellos puede restringir esta posibilidad de movimiento en la vida. Sabemos que a lo largo del curso de la vida son diversos los proyectos que vamos construyendo. Algunos proyectos son educativos, otros laborales, otros familiares, recreativos, en fin. Cada uno va a ir construyendo este proyecto de una manera singular. Y bueno, y estos proyectos y estos recorridos van a tener que ver con la experiencia vital de cada uno y por supuesto también con el contexto social y epocal en el cual nos encontremos. Siguiente, Lu, la siguiente lámina. En el caso de los recorridos laborales, para quienes se encuentran trabajando bajo relación de dependencia y alcanzan la ley estipulada, que acá en Argentina mayormente son los 60 y 65 años, tratándose de hombres o mujeres. Hay algunas excepciones en relación a la actividad laboral que se desempeñe, pero en líneas generales son los 60 y 65 años, en donde el recorrido llega a su fin y la persona debe jubilarse. En este sentido, la jubilación es una construcción social que puede ser pensada desde distintos puntos de vista. Nosotras con Luján tomamos la consideración de tiempo. Y en este sentido pensamos a la jubilación en tanto acto que tiene que ver con el momento en que llega la notificación de la jubilación, o bueno, el último día en que la persona asiste al lugar de trabajo. Este tiempo es un tiempo socialmente estipulado y está determinado por la norma, que implica justamente un corte. A partir de ahora está jubilado. Y otro tiempo de la jubilación que tiene que ver con el tiempo en tanto proceso. Y así es donde el tiempo tiene que ver con la elaboración psíquica de esta nueva condición de jubilado. Por eso es un tiempo subjetivo, bueno, que cada cual lo irá tomando de acuerdo al tiempo que necesite justamente para su elaboración. Esta nueva situación de jubilado implica una reorganización muy importante en la vida de los sujetos, ya que sabemos que el trabajo es el gran organizador de la vida del adulto. Entonces, jubilarse justamente va a implicar dejar ese lugar de trabajo, abandonar esos roles que veníamos desempeñando en relación a ese quehacer, los vínculos sociales, ingresos económicos que recibía esa persona en función de ese quehacer realizado y las rutinas establecidas. Acá también nosotras pensamos que el tiempo en relación a la anticipación a este acto jubilatorio que recién les decía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a permitir a la persona poder prever aquello que vendrá, ¿no? De alguna manera comenzando a imaginar ese futuro y esas intenciones de futuro que les mencionaba hace unos minutos al referirme a la construcción de proyectos. Y en este sentido, sabemos que los proyectos que las personas mayores van a iniciar van a ser diversos. De hecho, bueno, hoy algunas colegas van a hablar también acerca de los proyectos en relación a la educación, ¿no? En las universidades. Algunos sujetos no presentan mayores dificultades en poder elaborar esta nueva situación de jubilado. Pero bueno, para aquellos, hay otras personas que sí, están como muy desorientados en esta nueva condición, y ahí así donde nosotros como profesionales de la orientación vocacional tenemos mucho para poder aportar. Y ahora Luján, a continuación, les va a seguir contando un poco acerca de estas intervenciones de acompañamiento. Bien, primero quiero, digamos, ubicarnos un poco en la historia y tener en cuenta que esta orientación vocacional que aparece allá por 1908 con Parsons, en la que se puede ver la estrecha relación que hay entre el sujeto y el contexto, donde se buscaba acompañar a los sujetos a incluirse en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo. Casi un siglo después, gracias a las nuevas normativas y a las leyes vigentes, sobre todo la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ahora los podemos acompañar a salir del mundo del empleo, del mundo del trabajo. Con respecto a la convención, digamos, si bien la convención protege y resguarda varios derechos, algunos de los que consideramos
principales para tener en cuenta en relación al tema que hoy nos convoca es la toma de decisiones y la definición del propio proyecto de vida, así como, bueno, el tema de la participación en los distintos espacios sociales sin prejuicio. Este es uno de los grandes ejes que, más allá de que, digamos, que exceden por ahí puntualmente a la orientación, pero que la atraviesan. Y bueno, después todos los espacios en los que las personas mayores deberían poder transitar y participar absolutamente con libertad, ¿no? Y bueno, también estos nuevos acontecimientos de época han dado lugar a la aparición de programas y, digamos, distintos proyectos, muchas veces encarnados desde las obras sociales u otras veces desde las universidades, para que las personas mayores puedan continuar pensando en sus proyectos a partir del momento de la jubilación. A ver, dale. Sí. Ahí va. Bueno, pensamos la orientación vocacional a través del acompañamiento a la jubilación como una práctica que habilita un espacio para que las personas mayores continúen pensando y pensándose y construyendo proyectos. Esto, como decía la doctora Vilán hoy a la mañana en la conferencia de apertura, bueno, tiene que ver con que pensamos la orientación a través de todo el curso de la vida, y en estos momentos, sobre todo en relación al tema de este simposio, que es la nueva longevidad, cuanto más cuando una persona que por ahí a través, o teniendo en cuenta la expectativa de vida, puede llegar a vivir 100 años, se jubila o se retira del ámbito laboral a los 60, o inclusive, digamos, por ejemplo, hay sistemas como el de los docentes de educación especial que hace que se retiren a los 55, 56 años. Fíjense que si lo pensamos hoy, en el marco de esta época, sería como que le queda otra vida por delante. Así que bueno, en esta construcción o en esta consideración de lo vocacional como un campo de problemáticas del ser humano en relación a la elección de su hacer, hay muchos quehaceres que los sujetos pueden seguir eligiendo. Y que bueno, acá tenemos un gran desafío, ¿no? Como orientadores, porque muchas veces esta orientación vocacional que fue concebida para incluir a las personas en el mundo laboral y después que fue pensada o que se fue arraigando en las creencias, ¿no? Y en las representaciones sociales, como para aquellos jóvenes que están terminando la escuela secundaria, cuando uno habla de orientación en la transición a la jubilación, la gente dice, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo puede ser? O para mí no es. Dentro de los procesos, con Evelina trabajamos mucho el tema de las representaciones, ¿sí? Las representaciones sociales y las representaciones personales que cada uno tiene acerca de lo que es, lo que significa ser, sentirse, estar jubilado. Principalmente porque estas representaciones están atravesadas por miradas estereotipadas o prejuiciosas, que también dentro de, digamos, de las propuestas a nivel internacional se vienen planteando la necesidad de trabajar sobre estas ideas. Vamos a ver, trabajar sobre todo sobre el viejismo para nuestro país, o el edadismo más abierto en la comunidad. Y yo haría la aclaración, que bueno, con Eve siempre lo decimos, que no solo en relación a las propias personas mayores, porque muchas veces estas representaciones o estas ideas prejuiciosas afectan la propia capacidad de elegir, sino también al interior de la comunidad de orientadores, trabajar con nosotros mismos como orientadores, estas ideas. ¿Sale? Bueno, con Evelina, que venimos trabajando ya hace unos años en el acompañamiento en la transición a la jubilación, hemos creado un material que son unas tarjetas que se llaman Repensar miradas y proyectos, tarjetas para dialogar, que se trata de 33 imágenes en las que se representan distintas situaciones por las que podría atravesar una persona en el proceso de jubilación. Son potenciales, podrían, ¿no? Y 5 tarjetas en blanco para que en caso de no sentirse representado con ninguna de ellas, las personas las puedan incluir. Eh, Son un recurso que pretende ser un disparador, una excusa para hablar, para que cada uno pueda volcar allí su historia, sus ideas, y sobre todo en el trabajo en grupo, compartir experiencias y generar nuevas ideas.
es de esta forma en que, bueno, una de las consignas que nosotras proponemos es que cada uno elija libremente la tarjeta, es una consigna bien abierta, y luego que nos cuente por qué la eligieron. Entonces de esa forma trataremos de ir entrelazando significados en relación a lo que fue apareciendo a través de un proceso. Este material es un material sumamente descontracturado, muy sí, flexible, para que cada uno lo pueda ir versátil, tal cual, para que cada uno lo pueda ir adaptando de acuerdo a las necesidades que tenga o a los objetivos de trabajo que se propongan. Eh, bueno, dale, sí, por favor. Bueno, estos son algunos de los objetivos que ustedes después los podrán leer. No hace no hace falta, digamos, las tarjetas estas o las situaciones que se representan están tomadas primero de nuestros materiales que nos han inspirado, entre ellos un libro de Tonucci que se llama Con ojos de abuelo. Pero después muchas de estas imágenes surgen de la experiencia, de lo que las personas que participaban de los talleres iban comentando de qué faltaba, de esas tarjetas que en su momento fueron tarjetas en blanco. Y nosotras acá priorizamos, si bien hay varios temas como posibles, que tal vez cuando alguna persona lo vea puede decir otra cosa y va a estar perfecto también, es que hay muchas de estas imágenes en las que se pueden trabajar las representaciones sociales asociadas a la jubilación y el envejecimiento, el empleo del tiempo libre, el paso del tiempo y los proyectos, el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Principalmente me detengo en estas, que son aquellas que tienen mucho que ver con el tema de este simposio. He escuchado también a la doctora Vilana a la mañana hablando de esto del manejo de la tecnología, y yo pensaba, bueno, qué importante que es la educación en estas herramientas, poder tener acceso, porque las personas, a medida que vamos creciendo, digamos, por ahí no estamos tan familiarizados y a veces por ahí no nos interesa tanto o nos requiere cierto esfuerzo, pero en la medida que podamos seguir aprendiendo y manejando estas tecnologías, son formas que tenemos no solo de mantenernos activos mentalmente, sino que también ayudan a lo social y ayudan a estar conectados con el contexto, ¿sí? Ya sea cercano, porque puedo ir a aprender a hacerlo y compartir con otros, como un poco más lejano, porque a partir de estas herramientas puedo participar de actividades en distintos lugares. De hecho, a raíz de la pandemia, la oferta de actividades virtuales ha crecido enormemente. Bueno, y para ir finalizando, con Evelina, cuando pensamos en esta presentación, pensamos en el cuento de Borges, del Inmortal, donde esta comunidad de hombres que habían alcanzado, digamos, habían encontrado este elixir de la longevidad, que ya no morían, ocurrían situaciones como un par de estas que están planteadas acá, la persona que había caído en el fondo de una cantera y tardaron 70 años en tirarle una soga para sacarlo, porque bueno, sabían que no iba a morir, lo único que pasaba es que estaba pasando mucha sed, estaba sufriendo, u otra persona que había estado permanecido tanto tiempo quieto que en su pecho se había formado un nido de pájaros. Y este cuento nos hizo pensar en relación a esto de la longevidad, es que si bien la expectativa de vida se alarga, lo ideal es que, bueno, que a través de las revoluciones que tienen que ver con la demografía, la ciencia y la tecnología y los cambios socioculturales, vamos a vivir más tiempo. Lo cierto es que nosotros por ahora no vamos a vivir eternamente. Y por otro lado, que no tendría sentido tener esta vida tan larga, perdón, tener esta vida tan larga si no tuviéramos un propósito, si nuestra vida no tuviese un sentido, un proyecto. Entonces es acá donde hoy se nos presenta el contexto como generoso para poder capitalizar todas nuestras experiencias y ponerlas al servicio del campo de la orientación para poder transitar esta nueva longevidad, promoviendo que las personas nos mantengamos activas, que nos mantengamos eh, brillando y acompañando, buscando nuestros deseos y viendo a partir de qué proyectos vamos a seguir vivos hasta el último día de nuestra vida. Muchas gracias, María Luján y Evelina.
El siguiente trabajo se titula Vejez y construcción de proyectos en la urdimbre del tiempo del sujeto y el de la cultura. Y su autora es Marisa Viviana Ruiz. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ella es licenciada en psicología, actualmente se encuentra realizando el trabajo final de la especialización en docencia universitaria, titulado El espacio universitario como escenario de educación con adultos mayores, implicancias y desafíos. Es docente responsable de la asignatura Psicología Evolutiva 2 para las carreras de la licenciatura y profesorado en psicología. En investigación aborda temas referidos a la vejez, es codirectora del PROICO, el lazo social desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, síntomas actuales y subjetividad contemporánea. Desde hace 12 años se desempeña como coordinadora por la Facultad de Psicología del programa de adultos mayores dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología y de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, Marisa, adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy en realidad a compartir algo de la experiencia que tenemos con los adultos mayores en el programa que, como decía recién Natalia, coordino junto a mi compañera de la Facultad de Ciencias Humanas. Desde hace casi 30 años, la Universidad Nacional de San Luis se convierte en escenario para el programa Adultos Mayores, el cual ofrece a personas de 60 años y más cursos y talleres que se renuevan cada año respondiendo a los intereses de los participantes. La pertenencia a este lugar los ubica como estudiantes del PAM, lo que implica una referencia institucional, pero al mismo tiempo se trata de un espacio habitado en primera persona, que señalado como valioso es elegido y sostenido como lugar para el despliegue de proyectos personales. En la ficha de inscripción, en un breve párrafo, que ahora lo hacemos por las fichas de Google, se sintetizan los participantes las razones de esta elección. Dicen, a modo de ejemplo, porque tengo interés por aprender algo distinto, porque quiero socializar y disfrutar, por un tema de salud física y mental, porque quiero estar activo y fomentar mi creatividad, porque siempre quise estudiar en la universidad y nunca pude, por ser más útil en la sociedad, porque el saber no ocupa espacio, porque soy feliz compartiendo y aprendiendo, porque me lo indicó la médica, porque me jubilé y busco actividades, porque enviudé y estoy muy deprimido, porque siempre dediqué mi tiempo al trabajo y ahora lo dedico a mí. Vengo porque quiero seguir la vida. El escenario del programa se encuentra con adultos y adultas mayores de diferentes sectores sociales y niveles educativos, que movidos por razones singulares y sociales, procuran habitar este espacio que se muestra como valioso para hacer del futuro, en su carácter de enigma, una dimensión posible de transitar. En sus decires, este movimiento hacia el porvenir no es sin referencia a un pasado que habla de pérdidas, la viudez, la salud, el trabajo, los proyectos, pero que al mismo tiempo impulsa a nuevas búsquedas. Movimientos que por convenciones sociales acontecen en un sujeto que transita el tiempo de la vejez. La vejez no puede pensarse por fuera de las coordenadas de una época. A lo largo de la historia y de las diferentes culturas, en tanto el hecho natural no existe, la sociedad construye significaciones imaginarias, que como el lenguaje, en un movimiento metonímico, remiten a un sinnúmero de otras significaciones que delinean actitudes, orientan estrategias y modos de abordaje posibles. Respaldado en la consideración de la vejez como suceso natural, el discurso médico se ocupa de los efectos del paso del tiempo sobre el cuerpo y la posibilidad de atenuarlos y o retrasarlos merced a sus descubrimientos en el ámbito de la biología. Cuando este principio se traslada al campo de la psicología, la vejez es entendida como periodo de decadencia, deterioro y pérdidas, ya que el proceso de desarrollo, luego de haber realizado su potencial evolutivo, inevitablemente desemboca en la involución. Del mismo modo, la educación, cuando la educación queda ceñida solo al ámbito formal,
Se vuelve solidaria la división del ciclo vital en una etapa de formación, educación o preparación, una etapa de trabajo y producción y una de desvinculación, retiro o jubilación. De este modo, la vejez queda asociada a la idea de inactividad, declive y dependencia. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el avance de la ciencia y la tecnología trajo aparejado el aumento sostenido de la expectativa de vida, que junto al descenso de la natalidad deviene en la configuración de una nueva sociedad. Con ello surge la preocupación de la vejez como fenómeno social, y el envejecimiento se instala como tema a tratar dentro de la agenda internacional. Desde entonces, la ONU comienza a realizar acciones tendientes a generar al interior de los países miembros políticas y programas a favor de la vejez. En este contexto surgen normativas para la protección de los derechos de las personas mayores y emergen nuevos modelos culturales que se traducen en términos tales como vejez saludable, calidad de vida y envejecimiento activo. En ellos no solo se valorizan los aspectos sanitarios, sino que incluyen factores sociales, educativos y laborales, reconociendo el potencial de los sujetos para participar en la sociedad de acuerdo con las necesidades, con sus necesidades, deseos y capacidades. Hablar de vejez implica entonces referirnos a un tema controversial. Se trata de una categoría discursiva de la cultura y la ciencia construida alrededor del paso del tiempo y de las marcas que éste deja en un cuerpo cuyo destino es la muerte. En la transitoriedad, Freud afirma que toda hermosura de la naturaleza, como el hombre mismo, está destinado a perecer. Sin embargo, cito, el valor de la transitoriedad es el de la escasez de tiempo. A la hermosura del cuerpo y del rostro humano lo vemos desaparecer para siempre dentro de nuestra propia vida. Pero esa brevedad agrega a sus encantos algo nuevo. Freud se está refiriendo al duelo frente a una pérdida, cuya elaboración posibilita que la libido quede libre para que podamos, en sus palabras, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos que sean, dentro de lo posible, tanto o más apreciables. Cabe preguntarnos, ¿qué entiende Freud por ser jóvenes? Y si, como afirma en su escrito sobre la guerra, en el fondo nadie cree en su propia muerte, o que viene a ser lo mismo si en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de la inmortalidad. ¿Qué significa ser capaces de vida? Constantemente transitamos por múltiples pérdidas, pero en la vejez los duelos tienen un carácter estructural o irremediable. Se pierde la belleza, la salud plena, el trabajo, los colegas, amigos, familia, bienestar económico. Y aunque la calidad de vida sea preservada, no se puede evitar el sentimiento de finitud que inexorablemente se instala. La muerte, al igual que la sexualidad, remiten a lo imposible, confronta con la castración. Pero es justamente esta falta en ser la que engendra y hace posible el movimiento metonímico del deseo. Es allí donde reside lo importante, ser capaces de vivir. La vida limitada se articula así a un saber ilimitado, que lejos de conducir a un agotamiento, es lo que otorga dinamismo a la existencia. Pasa una viñeta. La señora G tiene 85 años y dice: me jubilé y mis hijos se fueron de la casa. Hacía tiempo estaba separada y me encontré sola. Un momento de mucha crisis. Tenía una vida y no sabía muy bien qué hacer con ella. Una amiga me comentó de los cursos en la universidad y pensé, esta es mi oportunidad. Y ya han pasado más de 20 años. Hice muchas amistades que conservo hasta hoy. Y lo más importante es que sigo aprendiendo. Josefina, de 78 años, dice: cuando me jubilé y nos vinimos a vivir aquí, estaba muy mal. Había perdido todo, no conocía a nadie, tomaba remedios para todo. Silvia me invitó a los cursos. Me costó decidirme, pero me animé. Y aquí sigo después de 3 años. Nos reunimos para estudiar, preparar trabajos, festejar cumpleaños.
Ana de 70 dice, me preguntaba cómo voy a ir a la universidad si yo no tengo estudios, pero pensaba que no iba a esperar a la vejez en casa, porque tejer, hacer manualidades, eso no me gustaba, y quedarme solo a atender nietos, aunque los amo, no quería. Hasta que comencé a venir a la universidad. Yo no hablaba nada. Después empecé a hacerlo, aunque me tira la pata. Y ahora hasta mi marido y mis hijos me tienen que escuchar. En estos decires se pone de relieve múltiples pérdidas, lugares de reconocimiento, la posición social que otorgaba el trabajo, la función de sostén de sus hijos, el lugar de residencia. Y al mismo tiempo no se sienten convocadas por aquello que parecía estar a la altura de sus posibilidades. En la elaboración de la propia historia, el espacio de pertenencia que se inaugura con los cursos y talleres posibilita un nuevo lugar de reconocimiento, diferente al que se perdió, pero que viene en su lugar a poner en juego el movimiento metonímico del deseo. Amalia, de 72 años, dice, antes de venir a los cursos estaba deprimida, angustiada, tenía falta de confianza en mí misma para luchar en la vida, para seguir adelante. Sinceramente, no quería pensar en el futuro, pero después, cuando comencé con los talleres, conocí gente con la que compartir, aprender cosas que antes no pude. Me parece precioso que hagamos de la vejez una primavera en el sentido que después de tanto desgaste, de tanto tropiezo en la vida, hay esperanza. El trabajo de duelo, de simbolización de lo perdido y lo nuevo investir permiten gestar proyectos que implican un tiempo futuro. La pregunta sobre la vida y aquello que da cuenta de la finitud de la misma posibilita la apertura de un otro tiempo que engendra respuestas novedosas. En ellas, la decisión emerge como creación, un corte, un salto, una suerte de ruptura entre el pasado que esta elección como acto encierra y el futuro que éste engendra. Por estructura, no hay sustitución sin resto, y es justamente este resto lo que da lugar con lo que hay a cada nueva invención. La señora G, a la que hice referencia al comienzo, luego de haber terminado una carrera universitaria a sus 80 años, dice, yo considero que la prolongación de la educación no termina en la escuela, no termina con el título universitario, no termina ahí. A pesar de mis 85 años, todavía me queda mucho por aprender. En su constante búsqueda, a cada paso, la sorpresa del encuentro con lo novedoso se convierte en oportunidad. Por el hecho de haber vivido muchos años, la señora G se sabe vieja. El espejo y algún achaque le devuelve esa imagen, pero pareciera no sentirse vieja. Sus elecciones la vivifican, la ubican en una posición deseante. El futuro finito no queda enlazado a la finitud de un deseo. Para cerrar, la subjetividad se encuentra atravesada por los modos históricos de representaciones con los cuales cada sociedad, con sus modalidades discursivas, organiza la realidad articulada a las precipitaciones de sentido que cada cual instituye. No hay sujeto sin otro. Por lo tanto, el futuro, como dimensión posible de ser habitada por los sujetos envejecientes, se encuentra atravesada por el modo como operan los discursos y las prácticas sociales. Cuando el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad coagulan el sentido en un universal incuestionable, el futuro corre el riesgo de quedar ceñido a la catástrofe, a la imposibilidad, y en consecuencia el porvenir se torna impensable. Por su parte, tener en cuenta la dimensión del deseo hace posible hablar de orientación vocacional como proceso continuo a lo largo de la vida. En este sentido, implicaría abrir un espacio que posibilite alojar al sujeto, para que en la construcción de un relato quede implicada su historia, es decir, le sea posible articular el tiempo cronológico, social, producto del acuerdo colectivo, al tiempo subjetivo que hace del futuro una dimensión posible de habitar. Es en el decir donde se desliza el deseo imposible de colmar. No se trata de negar las pérdidas, sino de que a partir de las dificultades que éstas generan, se pueda acompañar en la invención de soluciones posibles que alojen la subjetividad. La invención
se presenta como oportunidad, un hacer con lo que hay, que no es un para siempre o un para todos igual. Dar lugar a la construcción de un proyecto con sello propio implica ser capaces de vivir. Muchas gracias, Marisa. Bueno, el siguiente trabajo se denomina el PIAM, Buenas Prácticas Gerontagógicas para la Construcción de una Nueva Longevidad. Y sus autoras van a participar de manera virtual porque ellas están en Costa Rica. Ahí está Sofía Segura y María José Víquez. Ahora procedo a su presentación. Sofía Elena Segura Cano es licenciada en farmacia, máster en farmacología y gerencia de medicamentos y actualmente se encuentra cursando una maestría en gerontología social de la Universidad Internacional Iberoamericana. Es coordinadora del programa institucional para la persona adulta y adulta mayor de la Universidad de Costa Rica desde el año 2020 a la actualidad. Es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Como docente ha colaborado en la elaboración e implementación de cursos de farmacología para estudiantes de medicina, enfermería y odontología desde hace más de 10 años. Desde el año 2013 ha trabajado en proyectos de acción social enfocados hacia la educación en salud y la promoción del uso responsable de medicamentos en personas adultas mayores y sus cuidadores. Ha realizado investigaciones sobre los factores que influyen en la administración de medicamentos por parte de las personas adultas mayores de las comunidades en donde ha trabajado. Formó parte del equipo de trabajo dedicado a analizar el papel de las mujeres en el uso responsable de medicamentos, así como en la publicación de insumos para promover la vacunación en las farmacias, ambas iniciativas de la Federación Internacional de Farmacia. Por su parte, María José Víquez Barrantes es trabajadora social y gerontóloga. Es asesora de educación del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, PIAM es su sigla, de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con bachillerato y licenciatura en trabajo social y con una maestría en gerontología por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, con un diplomado en administración para la gestión gerontológica de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Ha formado parte de proyectos de acción social y de investigación en diferentes comunidades del país, teniendo como principal temática la vejez y el envejecimiento. Es investigadora colaboradora del Instituto de Investigaciones en Educación con el tema sobre gerontología y la educación para personas adultas mayores. Ha participado como ponente en congresos a nivel internacional y nacional, coordinadora del proyecto de educación permanente de la maestría en gerontología y organizadora del 8º Congreso Internacional de Gerontología de la Universidad de Costa Rica en el año 2023. Bueno, bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Quiero confirmar si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí. Bueno, si me lo permiten, María José, con su permiso, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, para nosotras es de verdad un placer poder compartir este espacio con ustedes, tanto María José como yo. Estamos muy emocionadas de poder escuchar las ponencias que hemos visto en este simposio y encontrar muchos puntos en común precisamente con nuestra presentación. Como bien lo indicaron, se titula el PIAM, Buenas Prácticas Gerontagógicas para la Construcción de una Nueva Longevidad. Ambas somos compañeras en lo que es el PIAM, que ya en pocos minutos les voy a explicar. Simplemente para contextualizar un poco acerca del fenómeno de envejecimiento poblacional, nada más me gustaría mostrar 2 diapositivas referentes a los cambios demográficos. Esta primera diapositiva del 2021 evidencia cómo la pirámide poblacional va cambiando su conformación y cuál es ese cambio que se espera a nivel global para los próximos años. Como pueden observar, estamos acá, bueno, más cerca de 2020, pero vean ustedes que para el 2050 la cantidad de personas mayores va a aumentar y eso va a cambiar sustancialmente y significativamente cómo es que se comporta esta pirámide. Y esto tiene una serie de implicaciones en todos los ámbitos, tanto nacional como internacionalmente. Y dentro de estos cambios, esta figura de la misma publicación del 2021 hace hincapié en el crecimiento, en un incremento en la esperanza de vida por grupo etario.
Entonces, si bien es cierto, pues hacen un análisis que va desde 1928 hasta el 2018, es importante notar esta franja que ustedes pueden observar en morado, como hay un crecimiento de las personas longevas, es decir, aquellas que tienen para este efecto más de igual o más de 81 años. Y eso es importante porque es algo que nosotras también estamos empezando a observar dentro de lo que es nuestro ámbito. Y para ya entrar en lo que es nuestro ámbito, pues un pequeño contexto acerca de Costa Rica. Somos un país de ingresos medios con 5 millones de habitantes y con una esperanza de vida exacta al cumplir los 65 años para las mujeres de 21,6 y para los hombres de 19. Estos datos acaban de ser actualizados recientemente, ahora en el mes de octubre, y lo que nos dice es que tenemos una esperanza de vida pues en realidad prolongada y mayor para mujeres, lo cual es común también en otras latitudes. Para el 2023, la población mayor de 65 años, y hablamos de 65 años porque está relacionado precisamente con esta primera ley que se observa acá, que es la 7935, en donde se definió persona adulta mayor como aquella mayor de 65 años, estamos en un 10%. Se espera que para el 2035 este valor sea cercano a un 15% y que para el 2050 estemos hablando de un 20%. Es importante notar que, si bien es cierto, hacemos una división de acuerdo con la edad, esta división no significa para nada una generalización. Por lo contrario, es necesario reconocer la heterogeneidad de la población mayor. Y esto no se debe perder de vista en cualquier intervención que se quiera realizar. Para finalizar con este contexto, nada más me gustaría hacer hincapié en la normativa, principalmente la normativa a nivel de ley vigente en el país. También tenemos reglamentos, pero por el orden jurídico señalamos las leyes, que son la Ley 7935, que data de 1999, que es la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. Posteriormente, la Ley 9394, que corresponde a la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y más recientemente la Ley 9857 del 2020, en donde se penaliza el abandono de las personas mayores. Teniendo este contexto a mano, esta también nos habla, los datos más recientes de cómo está constituida la población de 65 años y más, que corresponde a 510.400 personas aproximadamente. Y ya teniendo esto a mano, vamos a empezar a hablar de lo que es el PIAM, porque necesitamos este contexto para entender cuál es la conformación, desarrollo y evolución del programa. Inició en 1986, antes inclusive que de la primera ley que les mencioné, y un aspecto importante es que está en constante evolución. Trabaja siempre bajo la consigna del derecho a la educación a lo largo de la vida, lo cual se vino a ver reforzado con la Convención Interamericana, es decir, la Ley 9394, que es la ratificación en nuestro país. Y por esto mismo trabaja bajo los principios de gerontología educativa. Un aspecto interesante es que desde sus inicios ha estado dirigido a una población de 50 años y la evolución de los cursos y la forma como se construyó fue en los 80s, en sus inicios, abrir las puertas para que la gente mayor de 50 años pudiera participar en los cursos regulares de la universidad, sin que esto llevara a alguna certificación, sino que más bien se fundamentaba en los principios del aprendizaje a lo largo de la vida. No obstante, y como vamos a ver más adelante, esta evolución motivó a que también se abriera una modalidad que son de cursos específicos, como ya les voy a explicar. Adicionalmente, la Universidad de Costa Rica, de la cual formamos parte, trabaja con 3 actividades sustantivas, que son acción social, investigación y docencia. Por esta razón, el PIAM, a través de distintas articulaciones, logra desarrollar estas 3 actividades que les mencioné.
Esto es un pequeño resumen de cómo ha sido la evolución. Se inició con 300 personas, con participación en cursos regulares de la universidad, y a lo largo del tiempo, y a partir de 1989, con el coro Miriam Akame, se incorporaron cursos específicos, que son cursos específicos para personas del PIAM, es decir, personas mayores de 50 años. Y esta dualidad, este contar con dos modalidades, se ha mantenido a lo largo de los años. Y podemos decir que hasta antes de la pandemia existía un aproximado de participación de 2.500 personas, las cuales asistían a la sede donde trabajamos, que es la sede de Rodrigo Facio, de manera presencial. Después vino la pandemia, y yo creo que, bueno, todos tenemos nuestras experiencias en relación con la pandemia, y hubo un cambio importante porque ya la presencialidad no estaba disponible, y eso motivó hacia potenciar la incorporación de las personas mayores a la virtualidad. Ciertamente la participación disminuyó en esos años, pero también facilitó y se potenció realmente de manera significativa la virtualidad, y también permitió desarrollar proyectos de voluntariado, sobre todo para disminuir la brecha digital. Ya llegando a este año, hemos recuperado los espacios presenciales. No obstante, seguimos manteniendo espacios virtuales, ya que esto nos permite poder satisfacer la demanda de personas que por distintas razones no se pueden movilizar a la universidad. Se continuó con el voluntariado, el cual ha extendido sus funciones, y poco a poco pues vamos retomando. A la fecha tenemos una participación aproximada por ciclo lectivo de 1.600 personas. Como les decía, contamos con dos modalidades: los cursos regulares, en los que participan estudiantes regulares de las distintas carreras de la universidad, y esto permite un contacto intergeneracional muy valioso que aporta significativamente mucho a ambos grupos, y también los cursos específicos que son exclusivos para el PIAM. A su vez, estos se dividen en 8 temáticas, y la cantidad de cursos que tenemos, de grupos, pues se divide en estas modalidades. De manera de ejemplo, a manera de ejemplo, les traigo pues una pequeña muestra de lo que significan los cursos específicos también. Cursos específicos en donde solamente hay participación de gente mayor de 50. Estos en particular forman parte de los grupos artísticos y realizan distintas presentaciones, tanto el grupo de teatro como el grupo de folclore, así como el coro Miriam Akame que les comentaba al inicio de la presentación. De forma resumida, porque pues estamos un poco contra el tiempo, comentarles que esta es la distribución de cursos, tanto regulares como específicos. Se puede ver una coexistencia, y que el aporte de ambos pues viene a enriquecer mucho el trabajo del PIAM. A su vez, y como les decía, trabajamos de forma articulada con vinculaciones tanto a lo interno como externo de la universidad con las 3 áreas sustantivas. La cantidad de personas del PIAM, pues no lo vamos a ver en detalle, simplemente quiero hacer acotación a 3 puntos. Se inicia aproximadamente con 300 personas, llega a un punto en donde alcanza 2.900 por acá, a inicios del 2012, y en la pandemia llegamos a 1.000 personas, 2020, 2021, un promedio de 1.000 personas. ¿Por qué esto es importante? Porque también nos hemos dedicado a analizar cuál es la composición etaria del PIAM durante este periodo. Fijamos el periodo del 2012 al 2023, y bueno, tenemos los primeros que son tenemos algunos poquitos todavía de menos de 50, por algunas excepciones por ahí, a 64, después de 65 a 69, de 70 a 74, de 75 a 79 y de 80 años y más. ¿Y qué es lo que queremos resaltar acá? Que si bien es cierto, hay un fenómeno de envejecimiento poblacional y de lo que estamos ahorita
discutiendo esta nueva longevidad, esto también se evidencia en las estadísticas que manejamos, en donde la cantidad de personas más jóvenes pues va disminuyendo y la participación de personas mayores y sobre todo la de las personas longevas se mantiene hasta el momento en un número importante y que merece estudiar. O sea, y merece traer el ejemplo. ¿Para qué? Para el desarrollo de estas buenas prácticas que traemos el día de hoy. A su vez, Quedan los últimos minutitos. Perdón que tenga que ir ahí como acotando, pero tenemos si el tiempo. si gustan, nada más voy a pasar estas dos diapositivas porque me parece muy importante lo que nos va a mencionar María José. Adelante, María José. Ok, como Sofía les ha comentado a lo largo de estos últimos 40 años, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel latinoamericano, hay un puente muy grande entre esos dos temas tan importantes como es el envejecimiento y la educación. Y entonces, ¿qué entendemos acá por buenas prácticas gerontagógicas? Podríamos decir que son aquellas acciones positivas que se dan dentro de los programas universitarios que brindan respuestas a las necesidades, motivaciones e intereses educativas de la población participante y que a la vez promueve un envejecimiento activo y una ciudadanía más participativa. En general es como un evento, ¿verdad? O sea, una lista de buenas prácticas donde uno puede ir identificando qué se está haciendo bien, pero también qué se debe mejorar. Porque yo creo que cada vez tenemos nuevas generaciones de personas mayores que traen nuevos intereses, nuevas necesidades y que tenemos que dar respuesta también a ello. Siguiente. ¿Cuáles son algunas de estas nuevas prácticas desde las diferentes perspectivas? Podemos hablar desde la gestión de los procesos educativos y las voy a señalar, pero digamos, si quisiera, bueno, hubiera querido hablar un poquito más acerca de esto, pero bueno, cuando hablamos de que asumimos los diferentes actores en los procesos socioeducativos con mayores, hablamos desde la gestión de los procesos educativos en torno ambientes proactivos y participativos, responder a las necesidades e intereses de las personas mayores, ¿verdad? Ese es el punto de partida clave, ¿verdad? Si no conocemos esto, cualquier intervención educativa que tengamos, pues va a estar sesgada y va a estar sesgada inclusive hasta por prácticas edadistas. Tiene que haber un diálogo activo que siempre va a buscar esta mejora o esta capacidad de escucha y diálogo entre los diferentes actores, una visión interdisciplinaria integral y eso, bueno, el PIAN con sus diferentes gestiones ha logrado vincular no solamente a profesionales del área de gerontología, sino de orientación, de trabajo social, de sociología, digamos, bueno, de farmacia, donde podamos abordar este tema de manera interdisciplinaria e integral. Hay que pensar en una educación centrada en el desarrollo social y en la promoción de una calidad de vida, tener conciencia de esta diversidad de vejeces, ¿verdad? Entre el programa tenemos a veces dentro de los mismos grupos personas de 80 años y más y personas de 60 años, que ambos grupos tienen probablemente tengan diversos intereses y distintas de aprender y la persona facilitadora y nosotros tenemos que estar conscientes de ello y bueno, fomentar experiencias intergeneracionales que desde que el PIAN surge pues la podemos hacer. Siguiente. Proceso educativo, ¿verdad? Y ya concentrándonos más en este proceso, tenemos que abordar o partir de un aprendizaje significativo, lo dijeron antes las compañeras, ¿verdad? No solamente es una vejez, no son más años de vida, ¿verdad? Sino tiene que haber un propósito, tiene que haber un sentido para esto. Y en el caso de esos espacios educativos, tenemos que partir de qué es lo que ellos quieren realmente aprender, porque no es como por aprender por obligación, por un certificado, por un título, no, es porque le va a ser útil y tiene un sentido para esta población. Tiene que haber un contenido accesible, metodologías horizontales, más cuando los facilitadores puede ser inclusive hasta personas también mayores, porque trabajamos con población mayor facilitadora de estos procesos educativos, pero también con personas jóvenes. Tenemos que desarrollar no solamente, o sea, estos no son programas informativos, por tanto, se ven no solamente contenidos conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales, ¿verdad? No solamente que las personas aprendan conceptos, sino también que sepan cómo se, digamos, que sepan los procedimientos, pero también que cambien esta actitud
especialmente ante este imaginario tan negativo que existe en torno a la vejez, y bueno, que hayan recursos didácticos emocionalmente satisfactorios. Y ya propiamente sobre las personas facilitadoras de estos procesos, ¿verdad? Tenemos que pensar en personas que sepan cómo enseñar a las personas mayores y por tanto que estén capacitadas para ello. Nosotros en el PIAN tenemos un proyecto justo que capacita a los facilitadores para que puedan brindar procesos educativos a esta población. Tienen que tener claramente una buena comunicación, una sensibilidad de la persona facilitadora que evite prácticas edadistas, ¿verdad? O sea, no podemos permitir, por ejemplo, que llegue una persona facilitadora con la idea de que una persona mayor es como un niño, ¿verdad? Porque probablemente su metodología sea infantilizada. Entonces, tenemos que sensibilizar mucho a las personas facilitadoras de esos procesos para que se ajusten bueno, a estas prácticas o estas buenas prácticas también gerontagógicas. Y por último, sobre las personas participantes, que son las personas mayores, que son como nuestros protagonistas, obviamente hay que pensarlo desde promover acciones desde el empoderamiento de esta población, que sean protagonistas y conscientes del proceso educativo, ¿verdad? A veces nos pasa y es muy válido también que llegan personas nada más porque quieren conocer gente y eso está perfecto, pero también hay un objetivo educativo detrás de esos procesos de socialización y nosotros como programa universitario que cobija una universidad pública, al menos en nuestro país, pues no podemos dejar de vista este proceso educativo. Y además de que aprendemos en cualquier contexto, en cualquier momento, llegando en el bus a la universidad, llegando en el tren, o sea, al final de cuentas de eso se trata también el aprendizaje a lo largo de la vida, que en cualquier momento estamos aprendiendo y bueno, que también es un colectivo diverso y plural, que también tienen intereses diversos y plurales. Tenemos un pequeño video, pero no sé si nos da chance de 1 minuto de verlo. ¿Cuánto dura el video? 1 minuto nada más. Ah, sí, ¿Es sí. para mostrarles? Sí. Sí, ok. Al Nada final, más. siguiente. Ajá. Ajá. La idea es que, bueno, podamos disponer de opciones, ¿verdad? Para aprender, que son necesarias a cualquier edad. Pero ¿qué pasa con esa población mayor de 80 años que está llegando al PIAN y que está rompiendo completamente todos estos estereotipos e imaginarios negativos que existen en la población? Y traigo 2 ejemplos concretos. En este caso, el facilitador don Jorge Grané, que él es profesor del PIAN. Y ahí es una foto de cuando él daba clases en tiempos de pandemia, porque se logró ajustar a la tecnología, o sea, nunca lo había utilizado, no le gustaba, pero ahí donde también encontramos esta capacidad resiliente que tiene la población mayor y que a veces más bien las limitaciones se las ponemos nosotros diciendo, no, es que no puede, no, es que, y bueno, ese es uno de nuestros profes del PIAM, que da clases desde salud mental, desde historia del arte, historia de la arquitectura, ¿verdad? Es un gran ejemplo. Y el último ejemplo, que ese es el video, es de don Andrés Wong, que de hecho es el señor más grande que tenemos en el PIAN, con 91 años, que, Sofía, no se oye nada más, tendríamos que compartir el sonido. Voy a tratar de arreglar eso. Voy a compartir el sonido. Vamos a ver. Ok. Y que don Andrés Compartir. nos va a hablar en un pequeños segundos, nos va a hablar justo su experiencia de participar en el programa y que ha envejecido en el programa. Es que eso es algo muy importante también porque son personas que no empezaron a los 90 años probablemente. O sea, don Andrés tiene años de estar con nosotros, don Jorge tiene años de estar con nosotros y que han envejecido y que nos muestran de hecho como la posibilidad de nuevas longevidades. Creo que para Bien. compartir sonido tenés que ir, Sofía, no sé si tenés localizado, Sí, ya. pero me parece los 3 puntitos donde dicen más, ahí creo que se despliega la opción de compartir sonido, o en la barra de arriba cuando te aparece compartir en Zoom, creo que hay ahí opciones de video y es compartir sonido también. Sí, ya estoy lista. Es que me voy a devolver y empieza inmediatamente. Entonces estaba esperando que terminara. Pero nada más me confirmo. Mi nombre es José Andrés Sí, Wong perfecto. Sanchung. Participo en el Son de la Vida con el baile folclórico. Pues venir aquí me ha servido para hacer muchas amistades, participar en actividades aquí del PIAN y los ejercicios principalmente.
Cuando hago las presentaciones con el grupo El Son de la Vida y el baile folclórico, me siento bastante bien en las actividades y en los bailes, ¿verdad? Muy bien ha servido este programa para el adulto mayor, que ojalá todo el mundo participe en estas actividades, porque es un beneficio para todo el adulto mayor. Aquí estamos, UCR. Bueno, y eso sería Bueno, parte y de muchas nuestra gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y por último yo voy a hacer una breve presentación. Mi nombre es Natalia Ciano, además de coordinar, digamos, el simposio, vengo a compartir con ustedes una especie de síntesis de lo que fueron exponiendo las diferentes autoras de los trabajos que estuvimos escuchando recién. Mi ponencia se denomina Vejeces y Orientación, podemos elegir cómo envejecer. Yo soy doctora en psicología, hice mi tesis doctoral articulando el modelo de envejecimiento activo. Allá por el 2018 hablábamos de adultos mayores, por ahí no de personas mayores, y el modelo teórico operativo en orientación que lo desarrolló la doctora Gavilán. En esa articulación es donde yo elaboro una propuesta que tiene que ver con un proceso específico destinado a las personas mayores. Más allá de eso, o digamos más allá no, a partir de eso, el recorrido que realicé tiene que ver con poder pensar en la actualidad, más allá de las diferentes posibilidades de elaboración de proyectos, sea personales, educativos, laborales, también poder pensar a la vejez y al envejecimiento como un proyecto, ¿no? Entonces, si puede, la próxima. No andaba hoy, me parece. Digamos, en esta presentación yo lo que quiero plantear o retomar, ¿sí? Porque no es algo novedoso ni original, es la idea de la pluralidad, de la heterogeneidad, ¿sí? Y de la diversidad en las vejeces, ¿sí? Por eso ya no hablamos de vejez, sino que, como las compañeras lo han dicho, marcamos esta posibilidad de singularidad, ¿sí? Y que por supuesto está enmarcado o estructurado en una dimensión sociohistórica cultural, es decir, es un sujeto que envejece en un contexto social determinado. Y que consideramos dos coordenadas que se entraman a lo largo de la vida de todos los sujetos, ¿sí? Y en particular del envejecimiento, como lo es lo singular y lo colectivo. Como las compañeras han mencionado, yo en esto no me voy a detener, pero sí quiero marcar que a lo largo de la historia se han instituido diferentes imaginarios sociales con respecto a las personas mayores. Ustedes verán que ahí dice anticuadas, porfiadas, poco atractivas, gaga, bueno, todas denominaciones que nos son familiares y que en algún momento las hemos usado también para referirnos a alguna persona mayor. Entonces, la propuesta, ¿sí?, actual tiene que ver con poder constituir o instituir imaginarios emancipadores con respecto a la vejez, que no sean aquellos imaginarios edadistas anteriores, ¿sí? Y por eso consideramos que la orientación, trabajando en las representaciones, como comentaron las compañeras en el primer trabajo, es una herramienta fructífera, ¿sí? Para poder no solamente trabajar los prejuicios de la sociedad con respecto a las personas mayores, sino en las personas mayores propias. ¿Por qué? Porque considerar a la vejez como algo deficitario no permite identificarnos con ella, ni tampoco permite que deseemos envejecer, ¿sí? Bueno, yo decía, lo colectivo se entrecursa con lo singular, entonces me parece que podemos ayudar, contribuir desde la orientación, como así desde otros saberes disciplinares, porque han visto que este es un simposio que está representado por distintos saberes disciplinares. Hemos hablado de compañeras que estudiaron farmacología, trabajo social, psicopedagogía, psicología, y que se han formado luego en la gerontología, aunando todos esos saberes en un campo disciplinar, ¿no? Bueno, decíamos, esta experiencia subjetiva de envejecer en un contexto sociohistórico determinado, ¿sí? Las personas están envejeciendo hoy con estas coordenadas, ¿sí? Que no son las mismas de 50 años atrás. Con respecto a la nueva longevidad, que es decir esto, ¿cuáles son las coordenadas de las personas que envejecen actualmente? ¿Y qué oportunidades y desafíos se nos presenta?
¿sí? Entonces, podemos recortar nuevos temas en la agenda social que, considerando las expectativas de vida y las proyecciones y los datos demográficos que las compañeras han mostrado en Costa Rica, en nuestro país y a nivel mundial, podemos pensar, ¿sí?, que temas de agenda, ¿sí?, son el fin de vida digno, temas de agenda social, la formación de recursos humanos, ¿sí?, para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, el reconocimiento a los cuidadores y la valoración, ¿sí?, de su tarea y el fortalecimiento de las familias. Y por último, ¿sí?, reconocer y reflexionar sobre otros imaginarios sociales, esto que les planteaba hoy, ¿no? Imaginarios emancipadores que ofrezcan la posibilidad de proyectarse envejeciendo de diferentes maneras, que podamos construir vejeces singulares, ¿sí?, en donde el deseo y el ejercicio de elección, de decisión y de autonomía esté en primer plano, ¿sí? Entonces, que cada uno pueda elegir de qué manera envejecer. Y por último, entonces, como para cerrar y dar un espacio de intercambio, o si quieren de preguntas, yo había visto que había una pregunta en un chat referido al PIAM, cómo elegían los talleres o los cursos. Como para ir cerrando, propongo pensar a las intervenciones orientadoras como favorecedoras, como les mencionaba recién, en la construcción de vejeces singulares, a partir de que las personas mayores puedan, ¿sí?, seguir ejerciendo el derecho a elegir, a decidir, ¿sí?, y elaborar proyectos personales, educativos y laborales que resulten una experiencia subjetivante, ¿sí? Y un poco también tomando lo que las compañeras planteaban, el lema o la consigna sería llenar de vida, y con vida me refiero a sentido también, y con sentido a proyecto, todos esos años que el desarrollo nos regala o nos está regalando, que tiene que ver con esto, que esos años de más, ¿sí?, que tenemos, que estén atravesados por sentido y que sean experiencia subjetivante, que nos permita constituirnos como sujetos hasta el último momento de nuestra vida. Por eso he planteado lo del fin de vida digno también, ¿sí?, porque es algo que nos vamos a tener que ocupar, ¿sí? No nos falta tanto esto de que poder pensar además cómo envejecer de una manera digna y cuál, y poder decidir también cuándo es nuestro fin de vida, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos por la participación, tanto presencial como quienes han participado de manera virtual, no solamente a las expositoras, que por supuesto estamos muy agradecidas que hayan podido hacerlo, sino también al público, ¿sí? Y ahora, si les parece, y si estamos en tiempo, damos unos minutos de intercambio. Si ustedes quieren hacer comentarios acá, yo les acerco el micrófono, y si no, podemos volver a la pantalla de Zoom y revisar el chat a ver si hay algún comentario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer a las expositoras. Parece que es una temática muy importante, ¿no?, para todos los que estamos acá y que nos dedicamos a la orientación. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta a Luján brevemente, digamos, sobre el tema de las tarjetas, que me pareció totalmente innovador. Si podés comentar en qué momento, digamos, lo utilizan o de qué modalidad con los adultos mayores. Bueno, ¿en qué modalidad nosotras, por ahí, en el trabajo que escribimos, que después por ahí lo vamos a poder compartir, decimos, bueno, pues la podemos trabajar en una modalidad psicoeducativa, en una modalidad clínica? Acá hay algo importante con respecto a este material, es que es un material que es una excusa, un pretexto para poder conversar, para poder compartir, ¿no? Donde cada uno va a encontrar el significado que esa imagen le traiga. Y nosotros, digamos, como dije también en la presentación, las consignas, hay varias consignas, pero eso uno lo puede ir viendo de acuerdo. Acá a nosotras nos parece importante rescatar que cada intervención, cada proceso, cada propuesta que uno haga, va a tener que tener en cuenta el grupo con el que trabaje, la cantidad de gente, el tiempo que va a durar, el objetivo de ese encuentro, bueno, y para ahí elegir la actividad. Esa herramienta, ese recurso, nosotros a veces lo usamos con algunas imágenes como disparador para una charla que va a durar 2 horas, o a veces lo usamos dentro de un proceso que es más largo, por ahí de 6 u 8 encuentros. Por ejemplo, no sé, en el tercer encuentro, como disparador para trabajar las representaciones sociales. Como bien decía Natalia antes, que bueno, estas representaciones que las personas tienen acerca de sí mismos
influyen en la toma de decisiones de que esas cosas que, bueno, acá Marisa también lo nombró, en las cosas que la gente, digamos, bien de la práctica, ¿no? La gente, ¿qué dice la gente cuando llega? Así que bueno, ya te digo, es un material muy versátil y lo importante es sacar nuestra experiencia y nuestro conocimiento como orientadores para ver cuándo elegimos usarlas y cómo. Pero también es importante rescatar que no tienen como respuestas correctas, que es un pretexto para hablar, bueno, como decía Osami, un pretexto para hacer texto. Y bueno, creo que eso. ¿Te respondo? Bueno, muy bien. Había una pregunta, yo no llego a verla muy bien, no llego a leer muy bien, pero creo que preguntaba Carmen, ¿no? Ahí está, sí. Preguntaba cómo elegían, creo que estaba referido a la presentación de ustedes, Sofía y María José, cómo elegían los talleres, ¿no? ¿Quieren contestar? Ok, 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 de acuerdo. Con el permiso de María José, voy a hacer referencia precisamente a las buenas prácticas que ella mencionaba, estas buenas prácticas gerontagógicas en donde la elección de los talleres hay varios aspectos importantes. Bueno, en primer lugar, sí, los intereses de las personas participantes del PIAM responden al taller en cuestión. Eso es importantísimo en primera instancia. Posterior a ese análisis, la propuesta como tal es revisada por el equipo de trabajo. Dichosamente, nosotros contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario, con una formación bastante sólida en gerontología y con muchísima experiencia. Entonces, tienen la posibilidad de analizarlo y de ver si la propuesta como tal responde a un objetivo de aprendizaje y cómo se hace el abordaje para que pueda cumplir precisamente con esto que mencionaba María José, sobre el proceso educativo, sobre la gestión y el seguimiento. El seguimiento también es muy importante y sobre las personas facilitadoras. ¿Por qué? Porque, bueno, no se los comenté, pero en el PIAM, en muchos de los cursos que se imparten, son cursos que nacen desde el voluntariado. Entonces, aunque sea un voluntariado, es necesario que la persona que lo imparte tenga características idóneas para poder desarrollar una relación y que el curso de verdad cumpla con lo que se tiene establecido independientemente de la temática. No sé si va por ahí la respuesta o si María José quisiera añadir algo más. Ok. Bien, ¿cómo eligen los talleres? Era la pregunta. Sí. Bueno, no sé, Carmen, si querés, yo no la veo sí, está conectada, ¿no? Si querés, si respondieron la pregunta, si se No le refería a eso, funciona sí, el la audio. puso. Sí. Bueno, ¿algún comentario? ¿Puedo decir una ¿Alguna? cosa? Sí, No, digo una cosa breve, que vos nombraste en la agenda el tema de la formación del recurso humano. Nosotros en este congreso, que estamos hablando de lo diverso y la tecnología, estamos muy preocupados también como orientadores por ver, bueno, cuáles son estas carreras del futuro, ¿no? Porque tienen que ver con la inteligencia artificial, qué pasa con lo humano, se habló hoy a la mañana, bueno. Justamente hace muy poquitos días estaba escuchando en una conferencia española que decían que, bueno, que dentro de las formas, de las carreras del futuro están las que tienen que ver con el acompañamiento a las personas mayores, digamos, y ahí entramos los orientadores, los psicólogos, los psicopedagogos, las personas de ciencias, de la educación. Entonces, bueno, cuando nos preocupamos porque todo este futuro va a estar ligado a la tecnología, que evidentemente sí va a ser, pero también tenemos que resguardar nuestro lugar como profesionales y bueno, y enriquecerlo con los aportes de distintas áreas, porque bueno, va a ser desde ahí donde también vamos a poder sostener, ¿no? Pero es muy importante, lo comparto con ustedes porque me sorprendí yo escuchándolo, como que sí, no lo había pensado, pensaba en las tecnológicas nomás. exactamente. Creo que llega el micrófono. Permiso. Bueno, interesantísimo todos los trabajos del simposio, las felicito. Y también me emocioné con esto de la longevidad y de los proyectos. Y pensaba, bueno, que se habló mucho de actividades para realizar con los adultos mayores como grupo etario, ¿no? Yo trabajo más que nada con adolescentes, o sea que
es como pensar un proyecto muy a largo plazo, y pensaba por otro lado la fugacidad o el poco tiempo que tiene el adulto mayor por delante, digamos como que es otro tipo de proyecto el que se arma. Y siempre me pareció que hay como una disociación muy grande entre generaciones y cómo hacer, o sea, lo propongo como un desafío, no es ni un postulado ni una pregunta en sí, como un desafío para pensar cómo se podrá hacer que las distintas generaciones interactúen para también enriquecerse mutuamente. Es decir, por ejemplo, que los jóvenes transmitan algo del uso de la tecnología a los mayores, que los mayores les den su experiencia de vida, su aporte desde cómo han vivido o desde otras cosas que aprendieron de otra manera. O sea, hoy un adolescente no se imagina cómo fue la vida que vivieron sus abuelos. O sea, lo veo todo el tiempo y lo veo en mi propia familia también, ¿no? Como que se quedan azorados al decir, pero ¿cómo no había teléfono? Entonces, bueno, me parece que como que es también necesario para revalorizar la vejez y no dejarlos en ese estatuto bueno, del viejazo, una mayor interacción e intercambio entre las distintas generaciones. Lo dejo como inquietud. Las chicas de Costa Rica lo planteaban Bueno. en las propuestas que hacían. Y Natalia, cuando trajo el tema de las representaciones, cuando nosotros trabajamos ahora sobre las representaciones de las personas mayores ahora, eso influye en lo que los más jóvenes ven, porque hasta ahora la vejez es algo que no es deseado, porque no tiene nada bueno para ofrecerte. Cuando nosotros empezamos a ver otros modelos de personas mayores, es cuando uno se va entusiasmando. Y también pasa que esto de pensar en el envejecimiento o en la vejez, digamos, no pasa cuando tenés 20, pasa cuando empezás a tener 50, cuando estás en la mediana edad. Entonces, bueno, tener esos nuevos modelos son también lo que nos permite llegar de otra manera. Ahora, bueno, yo estoy pensando, miro a mi alrededor y acá la única exponente, diríamos, de adulto mayor soy yo, que no voy a decir que entré en la octava década. Así que, bueno, por un lado, recuerdo lo que ustedes dicen, y es un problema real que tenemos como característica nosotros. Estuve hace muy poco en Francia, en una provincia llamada Nancy, donde pude ver de una manera diferente la integración que había entre las distintas, diríamos, etapas evolutivas. Porque nosotros estamos acostumbrados acá, que cuando hace una actividad de adultos mayores, ven nada más que adultos mayores. Y si van a un baile, son todos adultos mayores. Y yo no podía entender cómo estaban representados gente de mediana edad, chicos, madres con hijos, adultos mayores, en una forma muy increíble. Yo creo que eso es lo que hay que intensificar, porque acá hay una división y una excisión total en relación a las diferentes etapas. Es decir, entonces, si los jóvenes con los jóvenes, los chicos con los chicos, que ustedes ven lo que significan las confiterías, en los boliches, como dicen, realmente hay una división. Y desde el adulto mayor va entrando, ve ese lugar y ya se va saliendo de eso. Es decir, por eso es importantísimo el tema realmente. Y cuando hablábamos, cuando estábamos con Nati, que ella es la que en la cátedra se inició con todo este tema de adulto mayor, veíamos especialmente que por qué tanto programa de adulto mayor y no de una integración realmente, además. ¿Y por qué la importancia de los nuevos proyectos? Porque es cierto que hay gente que se jubila a los 50, a los 60 y sigue in eternum, es decir, generando diríamos, nuevos proyectos de todo tipo, ¿no? Así que bueno, hay quienes han quedado más fijados a los proyectos profesionales y otros. ¿Puedo agregar algo? Perdón, Natalia. Natalia. Sí, te escuchamos. Sí. Que también pensaba, ¿no? Nosotros como adultos, ¿qué lugar le damos a las personas mayores, ¿no? Porque nosotros somos también el medio que puede favorecer este espacio, que en la medida que nosotros como adultos le demos lugar a las personas mayores, va a hacer que los jóvenes, los adolescentes también valoricen el lugar de la persona mayor. Entonces creo que la responsabilidad como adultos también es generar este puente entre esas generaciones, que un poco me parece que la pandemia, si bien trajo
muchas cosas negativas, también trajo esto positivo, ¿no? Visibilizar a la persona mayor, y eran muchas veces los jóvenes, o eran los nietos los que iban, ¿no? A colaborar con la persona mayor, con sus propios abuelos, o en general sin ser abuela con la persona mayor. Entonces creo que es el desafío de nosotros también, como adultos, generar este puente. Eso solito quería agregar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, una cosita más sumo yo, porque también compartimos esta idea de pensar la orientación a lo largo de la vida, y pensarla, digamos, nadie elige suelto de las condiciones sociohistóricas en las que vive. Importante subrayar la cuestión de la pluralidad, ¿no? Y de las vejeces, porque no solo hay diferencias entre países, digamos, acabamos de escuchar a nuestras compañeras latinoamericanas, al interior de nuestro país hay distintas formas de envejecer, y entonces la posibilidad de elegir cómo envejecer tiene que poder ser un derecho para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso, como abrir también y subrayar que así como lo singular de cómo se envejece es algo bien propio y bien particular, no está desenganchado de las condiciones en las que uno pudo acceder a ese sistema laboral del cual se está retirando. Disculpen, mientras se van acomodando, quería hacer un comentario. La verdad que el trabajo de las compañeras de Costa Rica me tocó muy de cerca porque es increíble las similitudes que tenemos en los modos de abordaje de esta actividad con los programas con adultos mayores. Supongo que debe ser esta tradición francesa que nos ha tocado a todo el mundo y de allí ha bajado estos lineamientos. Y algo que en relación a esto que se estaba diciendo de las nuevas tecnologías y del acercamiento intergeneracional, acá en San Luis el programa es muy chiquito porque la ciudad es muy chiquita. Ustedes hablaban de miles, nosotros hablamos de 300 y comenzamos con 30. Comenzamos, no estaba yo. Cuando se comenzó, habían 30 personas que habían participado. En el tiempo de pandemia, comenzamos primero preguntando qué redes sociales usaban. No usaban casi nada, entonces armamos un dispositivo para acompañamiento que era llevado adelante por estudiantes de grado, jóvenes. Hacia el final del primer año habíamos trabajado todo el tiempo a través de Facebook, haciendo estos intercambios que no eran sincrónicos, ¿no? Entonces comenzamos a recibir las necesidades de que querían hacer trabajos de manera sincrónica. Entonces comenzamos a trabajar a través de Google Meet. El tema es, o lo llamativo, a diferencia de lo que pasó en Costa Rica, es que aquí de 300 estudiantes pasamos a ser casi 1000. Y ahora se nos ha bajado la cantidad, aun cuando estamos sosteniendo algunos talleres en la virtualidad. Como que fue muy llamativo esto, y además en esto de estar cerca de las personas que participaban, nos hablaban de lo importante que había sido esto, porque les permitió comunicarse desde el aislamiento, estar cerquita de los nietos, familiares, etc. Bueno, qué movilizante esta mesa. Yo quería, por un lado, agradecer a todas las expositoras porque transmiten con mucha pasión lo que hacen, digamos, me encantó las presentaciones de todos. Por otro lado, en Buenos Aires hay un colegio secundario que los chicos, creo que se llama Abuelos 3.0, los estudiantes enseñan informática o acompañan en cuestiones informáticas a los abuelos o a todos los que estén interesados, que por ahí colegio secundario está bueno, no solo en la universidad, que tengan contacto. Y por otro lado pensaba en una técnica que nosotros como profesionales de la orientación utilizamos un montón, que es el Argevoc, y realmente es una invitación a los jóvenes a enterarse y compartir las historias educativas, las trayectorias laborales de sus abuelos, que algunos fueron inmigrantes, y realmente los sorprende y sirve mucho conocer estos recorridos para sus propias elecciones. Me parece que por ahí es un buen recurso para hacer
esa articulación. Bueno, gracias. Sí. Hago todo el caminito a la inversa ahora. Bueno, si no quieren hacer algún comentario más o alguna pregunta, me parece que podemos, ya estamos en... Sí. Porque su movilización y su falta de voz en ese momentito, de alguna manera, tuvo que ver con rescatar a las personas mayores. ¿Eh? Esas dos palabras son las con las que yo me voy en este momento, porque de alguna manera abre una puerta a que todos somos personas. Muchas gracias. Ustedes decían el tema del derecho de las personas mayores, bueno, Natalia trajo a la muerte, a la dignidad de la vejez, ¿no? Nosotros tenemos que ser garantes también de eso. Nosotros somos responsables, en cierta forma, de ver qué pasa ahí. Y pasan muchas cosas, ya lo dijeron ustedes, nuestro país es muy grande y hay muchas situaciones que son muy injustas en muchos lugares. Bien, bueno, muchas gracias. Me parece que para cerrar, ¿no? María Luján se vuelve a emocionar y me parece que todos, digamos, tenemos ahí como una... Y eso tiene que ver con que nuestro deseo está puesto en esto también, ¿no? Y digo, y si hablamos de orientación, y si hablamos de seguir el deseo, si hablamos de aquello que nos moviliza, de nuestra zanahoria, ¿no? Lo que nos hace ir un poquito más allá, me parece que nos convoca eso en esta mesa, en este simposio, y en distintos, digo, en distintos planos, cada uno, digo, desde su orientación de deseo, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo y bueno, les agradezco eternamente a las expositoras también.